Reading from the book, Lectura del libro de la sabiduría. Wisdom I loved and sought La sabiduría la amé y la pretendí desde mi juventud. to take her, Me esforcé por hacerla esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. the splendor, Realza su nobleza por su convivencia con Dios, even though pues el Señor de todas las cosas la amó, for she is pues está iniciada en la ciencia de Dios the selector. y es la que elige sus obras. And if riches be, Si en la vida la riqueza es una posesión deseable, what is more ¿qué rich? cosa más rica que la sabiduría que todo lo hace? And if prudence, Si la inteligencia es creadora, who in the world, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? or if one loves justice, ¿Amas la justicia? fruits of her Las work, virtudes son sus empeños, for she teaches pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. within my dwelling. I should Vuelto a casa, junto a ella descansaré, association pues no causa amargura su compañía, and living with her, ni tristeza la convivencia con ella, thinking thus sino myself, satisfacción my heart. y alegría. There is immortality, Pensando esto conmigo mismo y considerando en mi corazón friendship, que se encuentra la inmortalidad en emparentar con la and sabiduría. that in frequenting her society, Y en su amistad, un placer bueno, en los trabajos entre sus manos, inagotables riquezas, prudencia en cultivar su trato y prestigio en conversar con ella. Domini. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. O Lord, El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. you yourself, Mi suerte está en tu mano. pleasant, Tengo siempre presente al Señor, a pleasing, con Él a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. I will bless the Lord. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. I keep the Lord Porque no me entregarás a la muerte, with him. ni dejarás a tu fiel I shall conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. and so Me enseñarás el sendero de la vida, even my me saciarás de gozo en tu presencia, you will show me the de alegría perpetua a tu derecha. joy in your presence Esta es la bendición del hombre and blissful. que teme al Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
shine brightly like the splendor of the firmament. La luz brillará resplandeciente y llevará a muchos a la justicia y nos guiará por el camino del Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? then it is good No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. you are the light Ustedes son la luz del mundo. of a city set on No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. same way, Alumbre así su luz a los hombres, so that they para que vean buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. do not think that No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. I have come not No he venido a abolir, sino a dar plenitud. of this much I assure Les aseguro que antes until heaven and earth, pasarán el cielo y la tierra, not the small que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. be done away with El until que se salte uno solo de los preceptos menos importantes the least significant y se lo enseñe así a los hombres, others to do so será el menos importante en el reino de los cielos. whoever fulfills Pero quien los cumpla y enseñe shall be great será grande en el reino de los cielos. Verbum Domini. today we celebrate the Hoy celebramos la gran fiesta de San Buenaventura, cardenal, arzobispo y doctor de la Iglesia. En este 15 de julio nació alrededor de 1221 en la región de Tuscanía, en Italia, y Buenaventura ingresó a los frailes franciscanos menores en 1243. soon elected Pronto fue elegido, después de sus votos finales, como ministro general y solidificó su orden en la época del crecimiento de su comunidad. Buenaventura vivió la humildad, la pobreza y devoción a Cristo como maestro erudito y cardenal arzobispo. he was known for his Era conocido por su constante búsqueda de la sabiduría y de la santidad, siempre buscando avanzar más y más en la búsqueda de la sabiduría, both spiritual wisdom tanto la sabiduría espiritual como la sabiduría secular. no problem with Y no veía problema con tener las dos juntas, en otras palabras, la fe y la razón. Fides et ratio. También era conocido por su gran humildad. famous story Y una famosa historia se cuenta sobre esta humildad, that the day that the papal que el día que los legos papales llegaron a la casa franciscana en Florencia para entregarle a San Buenaventura el sombrero rojo de cardenal después que el Papa lo nombró, Buenaventura estaba en la casa lavando los platos después de la comida de la comunidad. En obediencia a la regla franciscana y por su propia humildad personal, terminó primero de lavar los platos antes de recibir los visitantes papales. the papal visitors probably weren't too happy about Probablemente ellos no estuvieron muy complacidos con ello, faithful not pero él era fiel no solo en obediencia a la regla franciscana, sino en su humildad.
a task to do. I'm assigned dishes. Tengo una tarea que hacer. Me encargaron lavar los platos esta semana. Voy a cumplir esta responsabilidad. Bonaventure died in Buenaventura murió en 1274, fue nombrado doctor de la Iglesia en 1588. Es conocido específicamente como el doctor seráfico, pues enseñaba que la meta de todas las artes y ciencias es la contemplación directa de Dios. Voy a repetir esto. he is known Es specifically conocido específicamente como doctor seráfico, pues enseñaba que la meta de todas las artes y ciencias is the direct es la contemplación directa de Dios. again the pursuit of wisdom. Nuevamente, la búsqueda de la sabiduría espiritual y secular. Fides et ratio. Las dos juntas, fides et ratio. His extensive writings did Sus muchos escritos hicieron mucho para eliminar el estudio tanto de la filosofía y teología. So I want to talk about two Quiero hablar sobre dos aspectos de su vida, wisdom. la sabiduría y la humildad. You'll remember Si recordarán, estos últimos 2 días he tratado de ser temático en mis homilías. El sábado hablamos de la importancia de conocer los evangelios, las palabras de Cristo mismo, durante sus 3 años de ministerio público, sirviendo incluso como su lección divina, can also be su partaken lectura divina. outside the Gospels, but I wanted to stress the four Gospels. Quiero enfatizar los 4 evangelios I even los challenge 4 evangelios. Incluso desafío a aquellos aquí en la misa el sábado en la mañana y nuestros televidentes a que durante 16 días tomen el evangelio según San Marcos, shortest of the four Gospels. 16 capítulos, el más corto. Lean un capítulo al día, milagro tras milagro Miracle of Jesus. Mark's de Gospel. Jesús. El evangelio según San Marcos está lleno de milagros de Jesús. Why it's so short. You can read it in 2 weeks and Se puede leer en 2 semanas y 2 días. Es muy breve. so get to know the Gospels. Lleguen a conocer los evangelios. La homilía de ayer se trató de llegar a conocer y practicar los 7 sacramentos, aquellos que son apropiados para el estado en la vida de uno. Por ejemplo, la unción de los enfermos, si uno va a tener una Isn't enough to operación, anointing of the es sick. más, Rome has answered that question. Even an outpatient surgery. incluso una cirugía ambulatoria, cuando uno va a entrar a las 7 de la mañana y va a estar en la casa esa misma tarde, packed with wisdom teeth. quizás le estén sacando la muela de juicio a uno, nada más porque uno lo estén poniendo bajo anestesia local o general, basta para recibir la unción de los enfermos. So get to know the sacraments. Lleguen a conocer los sacramentos, sepan lo que la Iglesia enseña Three sacraments. sobre los 7 sacramentos, los 3 de iniciación, los 2 de servicio y unión y los 2 de sanación. The three sacraments of Los 3 initiation. sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, los 2 de servicio, el matrimonio y las santas órdenes, Sacraments y los 2 de sanación, reconciliation. reconciliación y unción de los enfermos. Gospels. Sepan los evangelios, sepan los sacramentos. And now thirdly, Y today, ahora, tercero, hoy, let wisdom que and la sabiduría y la humildad Bonaventure's life guide you in all. los guíen en todas esas cosas. Wisdom is the first La sabiduría es of the Holy Spirit. el don más grande del Espíritu Santo. It makes the soul responsive to Hace al alma responsable contemplation of what? Divine and ante Dios en la contemplación de las cosas divinas. En donde la fe es conocimiento sencillo de los artículos de la fe cristiana, la sabiduría afirma penetration of the truth, en penetración divina de las verdades mismas, the teachings de las themselves. enseñanzas mismas. Built into wisdom is the element of En love, parte de la sabiduría es el elemento del amor, which inspires que inspira reflection on la reflexión contemplativa sobre esos divinos misterios, dwelling on them, se regocija vivir en ellos y dirige la mente humana a juzgar todas las cosas según principles sus principios from God's own divine mind. de la mente divina de Dios. Pursuit of wisdom, La búsqueda de la sabiduría, of the gifts of the el Holy más grande de los dones del Espíritu Santo. El Salmo 3 nos dice, bienaventurados aquellos que encuentran sabiduría, aquellos que ganan entendimiento, pues la sabiduría es más gananciosa que la plata y da mejor renta que el oro. Es más preciosa que los rubíes. Nada que deseen puede compararse a ella. Y por supuesto, nuestra primera lectura de hoy was from the book of wisdom, fue del libro de sabiduría same line, y tiene que ver con ese mismo tema, the pursuance of la wisdom. búsqueda de la sabiduría y aceptarla. The gift of wisdom is far El don de la sabiduría, seven gifts of the Holy Spirit. The gift of wisdom is el don de la sabiduría es nuestra facultad de valorar las cosas espirituales por encima de las cosas mundanas. Nos permite desear las cosas de Dios y correctamente ordenar las cosas en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas diarias.
Este don del Espíritu Santo nos ayuda a ver el mundo a través de la perspectiva de Dios y la luz de nuestra fe cristiana. Inculca el deseo de contemplar las cosas de Dios Todopoderoso. Así que este don de la sabiduría nos ayuda a ordenar nuestras vidas. No solo nos ayuda a buscar y penetrar las verdades reveladas divinamente de la fe y a ir más allá de la mera enseñanza de lo que enseña la Iglesia, sino a penetrar el porqué y luego vivirlo. Pero también de manera más sencilla, The gift of wisdom helps el don de la sabiduría nos ayuda a ordenar nuestras vidas. ¿Qué es más importante que esto otro? ¿Y qué es más importante que tal otra cosa para tener un orden correcto de las cosas en la vida and carry them out accordingly. y cumplirlas correctamente? Now, humility. La humildad. Recuerden que So great, and it was la humildad de San Buenaventura fue enorme, that he chose to finish washing que él the dishes eligió before he would acabar de lavar los platos antes de recibir las noticias de su nombramiento de cardenal. the practice, the virtue, the gift of humility. Humility is La humildad es la virtud moral que mantiene a la persona, que previene a la persona de estirarse demasiado. early desire for personal greatness and leads Previene el deseo descontrolado de la grandeza personal, based on a true basándose en una valoración verdadera de su posición con respecto a Dios y prójimo. religious humility La recognizes humildad religiosa reconoce la dependencia total de uno en Dios. La humildad moral reconoce la igualdad de his or her fellow. uno con las demás criaturas Yet humility de la creación. Sin embargo, la humildad no solamente made it up to this point of the se opone a la soberbia, la humildad también se opone objection, a al despising oneself, hating oneself. odio de uno mismo, Fail to recognize God's gifts in que one evitaría reconocer los dones de Dios en uno mismo y utilizar esos dones según will la voluntad de Dios for the person. para la persona. This is why St. Thomas Por eso Santo Tomás definió la humildad como ver el lugar de uno y ocuparlo. En otras palabras, no sean soberbios, capital uno de los pecados capitales, but don't be the opposite of pride, which is self sino, pero tampoco sean lo opuesto de la soberbia, el odio propio. Tampoco sean eso. What's the midway virtue ¿Cuál es el punto medio? La virtud que se encuentra en el centro pride and self de los dos extremos de la soberbia y odio propio, la humildad. seeing your place and taking. Ver el lugar que uno tiene y ocuparlo. Humility comes from the La Latin humildad proviene de la palabra en latín humitas, que significa rebaja. También proviene from the word de la palabra humus, which means que ground, significa soil, or more tierra. dirt. But remember, humus Pero recuerden, fertile la tierra humus es tierra muy fértil. Así que el punto aquí es que la humildad, la virtud de la humildad, es que ayudarlos a que best version of self. sean la mejor versión de uno mismo, que Dios quiere que seamos. Let the virtue of humility Que la virtud de la humildad be that sea ese humus, esa tierra fértil. Now I read this next piece yesterday, but I think it fits Leí algo ayer, pero creo que encaja muy bien today's homily en concluir esta homilía de hoy about Bonaventure and his acerca de Buenaventura y su humildad y sabiduría, getting to know the con gospel. la importancia de conocer los evangelios, la importancia de conocer las palabras de Cristo, sus pensamientos, sus acciones, He is the head of the body, and pues Él es la cabeza del cuerpo y ustedes son miembros de ese cuerpo, y ustedes quieren ser como la cabeza. Y segundo, llegar a conocer y vivir y practicar los sacramentos de la Iglesia, los que aplican al Estado en la vida de cada uno, incluso aquellos que no aplican el Estado en la vida, quizás uno sea soltero, choice of state in life, you're single, or you're single because you haven't discerned your choice or state in life. pues el estado de vida de uno, Sacrament of matrimony, no o porque uno no ha discernido aún cuál es el estado de vida aún. Traten de conocer el sacramento del matrimonio, lo que la Iglesia enseña. Traten de conocer el sacramento de las santas órdenes, lo que la Iglesia enseña sobre este, o todos los demás sacramentos. Leí lo siguiente ayer sobre la indecisión y tibieza cristiana, sobre la indecisión y tibieza cristiana. For far too many Christians, religion Demasiados cristianos, para muchos cristianos la religión es un compromiso de 1 hora por semana, o menos. Puede que se unan a Jesús en oración, escuchen las hermosas lecciones del Evangelio, pero luego van a casa y viven como los demás paganos a su alrededor. Su fe puede que toque sus corazones, pero nunca entra en sus vidas diarias.
helping them to live more valiantly. ayudarles a vivir más valientemente su compromiso auténtico a sus deberes de su estado, ya sea solteros, casados o religiosos consagrados. Jesus tells us Pero Jesús nos dice muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, versículo 6. life is to be the Su very vida debe ser el modelo para nuestra propia vida individual. Su actitud hacia la vida deben convertirse en nuestras propias actitudes individuales. Recuerden, el miembro debe conocer la cabeza. Y si miran el crucifijo en el altar, cameras. Look at the beautiful brass no sé si la cámara lo puede enfocar, silver corpus on the altar. He is the Él es la cabeza del cuerpo y nosotros los miembros de ese cuerpo. so his life Así que su vida debe ser modelo para nuestra vida, sus actitudes deben ser modelo para nuestras actitudes, su juicio a nuestros juicios y su preocupación por los demás, nuestra preocupación. Y recuerden, su prometida, la iglesia, habla por él a través de sus enseñanzas, a través de las escrituras, las tradiciones sacras y magisterio. sacred deposit of faith, huh? If our prayer and reception Si nuestra oración y recepción de los sacramentos no hace nada para cambiar nuestras vidas, algo está muy, muy mal it should worry us. y debe preocuparnos. Vatican II pointed El out Vaticano II señaló muy claramente que la Iglesia nos da muchas ayudas para mantener una unión estrecha con Cristo, pero añade, los laicos no deben separar esta unión con Cristo de su vida ordinaria a diario. Por lo tanto, nuestras vidas deben mostrar bondad a todos, caridad a los pobres, solicitud por los enfermos, búsqueda de la verdad y convicción de siempre defender la verdad, como lo es revelado por las Escrituras, la tradición y el magisterio, salvaguardados por el depósito sagrado de la fe y la honestidad en todas nuestras acciones diarias. La vida de Cristo manifestó estas características muy claramente, y si no las reflejamos en nuestras propias vidas, parece haber poco propósito para nuestra unión con Él. Christians in all Si los cristianos y todos los creyentes en Dios auténticamente reflejaran su fe en sus vidas diarias y acciones diarias, ¿qué mundo tan pacífico sería? Bonaventure's life, La vida de San Buenaventura exhibe todos estos ideales. pursuance of wisdom, Su búsqueda de la sabiduría y su humildad. Amar las escrituras, amar los sacramentos, wanting to querer secular knowledge with spiritual knowledge, casar el conocimiento secular con el espiritual y viceversa. Fides et ratio, fe y razón. Ratio et fides, la razón y la fe. his life Su vida es un hermoso resumen de todo lo que la Iglesia nos presenta en las Sagradas Escrituras estos últimos 3 días. 15th Sunday in Ordinary Time, and now today on St. Bonaventure's feast day. He's a great role model. Él es gran modelo para la búsqueda de la sabiduría y vivir la humildad. Add to that the pursuance of Agreguen a esto la búsqueda de la sabiduría al tratar de conocer los evangelios, llegar a conocer, vivir no solamente los evangelios, sino los sacramentos de la Iglesia. San Buenaventura ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.